¿Qué relación tiene el Ming Meng, la famosa puerta a la vida, con la energía de la tierra? Dentro de la tradición china conocemos que el órgano que origina todos los yin y los yang del cuerpo es el agua, independientemente de los ciclos de generación, independientemente de los ciclos de control. Y quizá uno de los yang de la energía del fuego que sea más importante y más representativa del origen desde el agua sea la energía de la tierra. Hablamos entonces que el riñón derecho es el riñón yang. Es un riñón que proporciona mucha energía yang a la tierra. Y por ende tienen una relación tan cercana que anatómicamente para todos los occidentales ha sido difícil conceptualizar este tipo de relaciones. Sin embargo, las observaciones anatómicas dentro de grandes autores en la misma medicina occidental dan riendas sueltas al conocimiento anatómico que tenían los chinos y le dan una valía que nosotros consideramos de manera lógica muy loca. Y les digo muy loca porque muchas veces creemos que esto era un invento, que los chinos se inventan las cosas. Pero hoy en día hemos visto que todas las teorías del taoísmo han tenido un gran aporte a muchas ciencias contemporáneas, porque las ciencias contemporáneas se les olvidó que nosotros somos en parte seres integrales que necesitamos de una conexión directa con lo que realmente somos, los propósitos, los suspiros y esos espíritus celestes que nos envía nuestro Padre, si lo quieren decir, el universo, de los cuales nos hemos estado olvidando, bien sea por nuestras vidas centradas en mucho más el yin, mucho más la materia, y se nos han estado olvidando otras cosas que hoy en día debemos empezar a retomar. Por eso la salud humana, si estamos hablando de salud humana, no solamente es el trabajo que nosotros hacemos en el día a día, incluso hasta con la acupuntura, con la moxibustión, si ustedes manejan fitoterapia, con la homeopatía o con el mismo diclofenaco, ibuprofeno y naproxeno. Está bien, yo no estoy diciendo que los avances médicos no sean importantes, pero no debemos olvidar eso que nos estaba entrando tanto el taoísmo y tantas culturas ancestrales que nosotros sencillamente hemos estado haciendo a un lado. Bienvenidos a esta tercera parte en la que estamos hablando acerca del Ming Meng. Tenemos que hablar del Ming Meng porque anatómicamente se descubrió algo increíble, que esto no lo conocen muchas personas, ¿sí? Pero que hoy vamos a entrar a vislumbrar cómo desde la medicina occidental y desde las ciencias médicas occidentales le damos una valida, porque los chinos fueron grandes observadores. La observación de la naturaleza les permitió ser avanzados en su misma época. Y la observación de la naturaleza a ellos les está permitiendo a nosotros darnos una cátedra increíble que hoy en día debe ser obligatoriamente retomada. Y no les estoy hablando de la medicina china, les estoy hablando de otras cosas interesantes que hemos estado olvidando de nuestras mismas culturas ancestrales. Mi nombre es Camilo Andrés Pinzón y después de esta introducción, ahora sí empecemos a lo que nos corresponde. Bienvenidos, hoy vamos a hablar de el duodeno digitorium, el Ming Meng que ya veníamos hablando y la energía yang de la Tierra. ¿Listo? Yo creo que quedó claro el ideograma del Ming Meng, que es supremamente interesante, es supremamente importante. Y hablamos entonces, yo lo que les decía, la energía yang, o sea, ese riñón derecho, que es derecho, ¿sí? Está conectada con esa parte a través de una conexión por sus fascias. Por supuesto, la fascia explica muchísimo, ¿sí? Y es ese espacio que se llama digitorium duodenum. El digitorium duodenum es un espacio, ¿sí?, de ciertas pulgadas que existe y de conexión directa del riñón derecho con la estructura del duodeno. Eso es muy importante y más que nada con esa segunda porción. Eso es supremamente importante para nosotros
porque permite alguna vez hacer esta conexión que han estado hablando mucho los chinos. Decimos que el agua es el originador de todo el yin y el yang, de todos los elementos. Por ende, cuando tenemos una alteración en agua de yin o de yang, podemos tener alteración independientemente del ciclo de generación, independientemente si es por ciclo cosmológico, independientemente que si que es el hijo, que es la madre, no me interesa. ¿Sí? Y no me interesa porque precisamente es algo indispensable que uno en la clínica tiene que entrar a ver. Por eso los pacientes con déficit en esencia pueden hacer cualquier déficit asociado. Un déficit de yin, un déficit de yang del agua, y eso repercutir fuertemente en cualquier órgano. No tiene que repercutir directamente en la madera. Nunca. Puede repercutir en cualquier órgano. En cualquiera. ¿Sí? Entonces quitémonos un poco la idea de la cabeza que todo tiene que estar en base al ciclo de generación. No los estoy regañando. Sino que quiero que sean muy coherentes con esto, inclusive con esto que les estoy diciendo. El fuego yang permite, el fuego yang del riñón permite calentar el fuego yang del vaso. La asociación anatómica está a través de esta estructura. Un riñón derecho, que es el riñón yang, que venían hablando los chinos. ¿El riñón izquierdo tiene esta conexión? No. Increíblemente no la tiene. Es el riñón derecho, no el riñón izquierdo. El riñón izquierdo no tiene conexión de esta. No me crean a mí, en serio. O sea, no me crean a mí. ¿Sí? No me crean a mí, por favor. ¿Sí? Revísenlo si quieren. El fuego del agua que enciende el yang de los otros cuatro, a eso me estoy refiriendo yo. El fuego del agua, que es el Mingmen, favorece que se ilumine o se prenda el fuego yang, en este caso de la tierra. Claro, cuando yo enciendo el fuego yang, estoy hablando de propiamente el proceso de transformación de los alimentos. Porque decimos, tomen cualquier libro de medicina china, o más bien me devuelvo acá, ¿sí? El vaso gobierna el proceso de transformación y transporte de los alimentos. Este proceso de transformación tiene que ver con la energía chi, que al final tiene una naturaleza muy yang. Entonces hablamos que definitivamente el proceso es a través de esa naturaleza, a través del proceso de la naturaleza chi o a través de su mismo yang, del vaso y de la tierra. No me crean a mí, revisen cualquier texto de medicina chi. Ahí está. ¿Ok? Bien. Eso es interesante porque hay una conexión anatómica de pulgadas entre el riñón derecho y esta estructura del duodeno. Es como si estuviera encendiendo, hagan de cuenta, un fuego desde el riñón derecho, desde lo que hablamos del Mingmen, que favorece todo el proceso de digestión. O sea, el proceso que vamos a entrar a hablar el día de hoy, que se llama transformación, que de pronto para nosotros no es claro en la medicina china. A veces dicen la transformación de los alimentos y uno se imagina, no sé, fantasmas entrando al alimento y sacando alimento. No sé, me imagino, algo así, no sé. ¿Sí? Eso fue lo que yo me imaginé, yo no entendía. O sea, sí, entra el alimento y qué, o sea, le roba como el espíritu al alimento. Más o menos sí, pero no. ¿Sí? Más o menos sí, pero no. Bien. El proceso de transformación, según la occidentalización, o más bien, según la medicina china un poco más occidentalizada, que es lo que quiero mostrarles un poco a ustedes, ¿sí? Tiene dos fases. Bueno, el vaso como vaso, otra vez me devuelvo, el vaso como vaso, en el proceso digestivo tiene, o más bien, esta esfera funcional, me gusta más, el vaso como esfera funcional tiene dos fases. Una fase en el proceso digestivo que se llama yang y otra fase que es la fase un poco más yin. Ojo con esto, no estoy refiriéndome al yin del vaso, no estoy refiriéndome a eso. Estoy refiriéndome más quizá a la función, ¿ok? Digestiva, estoy hablando de la digestión, que tiene que ver mucho con el vaso, por supuesto, ¿sí? Pero ojo con eso, ¿vale? Entonces volvamos a esto. Digestión. El proceso digestivo se divide en dos partes. Uno en el proceso de transporte y transformación, el proceso digestivo, que tiene que ver con esto que es el yang del vaso. Anatómicamente nosotros tenemos algo así, ¿sí? Esto es el vaso que es el páncreas. Pues sí, es el vaso que es el páncreas.
tenemos que hablar precisamente del vaso que es el páncreas, porque en este caso el proceso de transformación de los alimentos no tiene que ver absolutamente dentro de la parte occidental con el vaso. El vaso viene acá atrásito, es un órgano que viene obviamente en la zona abdominal, pero del lado izquierdo, ¿sí? Eh, Más que nada, entonces, en este caso sobre uno, sobre el otro. Más que nada viene en la zona del hipocondrio izquierdo, por supuesto, en la zona del ángulo colónico, donde el colon pues va a hacer una vueltica, desciende del transverso al descendente, ¿sí? Mm, Ahí lo tienen, ¿ok? O sea, está muy alejado de todo este proceso. Por eso, el proceso de transformación y transporte de alimentos tiene que ver es con el páncreas. Todos los procesos tienen que ver con eso. Este señor lo que va a hacer es el Jan vaso, que no es el vaso, sino el páncreas. En este caso, lo que va a hacer es sintetiza un montón de hormonas para que salgan por un esfínter, ¿sí? O por una ampollita, ¿sí? Se llama, pues, el esfínter de Oddi al final y al cabo, y va a permitir la salida. Disculparán ahí los anatomistas expertos nivel 10, no me interesa entrar nuevamente, esto no es un tutorial de anatomía, ¿sí? Para eso hay muchos. Esto es un tutorial de algo que no sé si se ha hecho alguna vez en internet, no tengo ni idea, pero es algo que me apasiona a mí mucho porque yo sí he sido muy cuestionante de la medicina tradicional china, ¿sí? Si ustedes quieren escuchar a alguien que ha cuestionado mucho la medicina china, acá me tienen. El yang del vaso produce muchas enzimas, productos enzimáticos, amilasa, lipasa, proteasa, en fin, que lo que van a hacer es depositarse quimiotripsina y tripsina, disculpen. Amilasa, lipasa, quimiotripsina, ¿sí? Que van a ser a través de este conducto que se llama el conducto pancreático, van a ser depositadas acá. Esta parte del duodeno sí que es importante, es la segunda porción. Y en este mismo lado, ¿sí? En el mismo esfínter, entonces viene una cosita verde que se llama la bilis. El hígado va a depositar bilis, que es importante para la absorción de grasas. Es supremamente importante, ¿sí? Para permitir que esas grasas que yo estoy consumiendo empiecen a ser absorbidas un poco más adelante a través del trayecto del tubo digestivo, ¿sí? Entonces, miren lo importante. Entonces, ¿qué es ese proceso de transformación? Pues el proceso de transformación es sencillo. A ver, ¿dónde está esto? El proceso de transformación es sencillo, ¿sí? Es empezar, por supuesto, ahí va el alimento, ustedes comieron algo, pasó el estómago, ¿sí? Y ahí en ese momento vamos a pasar toda esa energía yang para degradar esos alimentos, ¿sí? Y al final que puedan ser absorbidos por todas, sí, no está mal la palabra, que se absorban a través de todos los cilios de las pequeñas células que están en todo el tubo digestivo, entonces se van a absorber. ¿Qué fue lo que hicimos? Que todos esos componentes grandes, ¿sí? Se conviertan en estructuras cada vez más pequeñitas. Es como, no sé, o sea, se me ocurre a mí, sí, es cocinar algo. Ustedes toman una olla, le ponen todo encima de la olla, le ponen fuego. ¿El fuego de dónde viene? ¿El fuego viene animado de quién? Ah, no, pues el yang del vaso es el que hace eso. Pues sí, pero ¿quién al final termina animando ese yang del vaso? Ah, pues el Minmex, pues sí, señores, el yang renal, el yang pero el riñón derecho. Que por eso ese concepto de ese digitorium duodenum es supremamente importante para nosotros. Sí, eso es anatomía sencillita para explicar un poco más, asociarlo un poco más y dar un poquito más de razones lógicas de pronto de lo que ellos veían, ¿sí? Que eso es supremamente interesante. Bueno, muy bien, entonces eso al final era lo que hacía, ¿sí? Por eso esta zona es una zona de transformación. Esta zona tiene que ver, uno, la madera y aporta, ¿sí? La madera en su parte aporta, hígado como tal, a través de la secreción de bilis, por supuesto. Claro, y eso tiene que ver mucho con, fíjense ustedes, la madera, ¿qué es lo que hace? La madera lo que permite es que el chi transcurra y viaje en el cuerpo de manera muy armónica. La madera y la tierra son, pero cercanos, y el chi de la madera, en cuanto a función, permite que esa tierra funcione adecuadamente. Pues es esto, al final y al cabo, ¿no? Permite que esa tierra esté en su función y esté perfecta, ¿sí? Que eso es lo que hablamos muchos de nosotros, ¿ok? Bien.
O sea, permite al final que ese proceso digestivo se lleve adecuadamente. Si acá no se secreta bilis, es imposible la absorción específicamente de grasas. ¿De acuerdo? Que es que si a alguien le quitan la vesícula no secreta bilis, no, eso es mentira. Sí, a ti te pueden quitar la vesícula. El hígado, como proceso también, está secretando bilis. ¿Sí? Lo que hace la vesícula biliar es almacenar esa bilis. ¿Ok? Entonces, eso sí que es supremamente importante. Bueno, entonces miren la relación tan bonita que tenemos acá. O bueno, la relación que hacemos. ¿Listo? Bueno, ese es el proceso de transformación. Entonces, lo que ustedes se comieron, la empanada, no sé, la milanesa, no sé, me estoy inventando cosas, ¿sí? Esas comidas tan ricas que tienen en Chile, mis amigos en México, un taco riquísimo, bueno, todo eso que entra ahí se va a empezar a degradar, ¿sí? Cada vez más pequeñito, una paella, ¿sí? Lo que sea. Entonces se degrada cada vez en estructuras más pequeñas que permiten ser la absorción. Ese proceso se conoce con el nombre para nosotros de lo que hace la transformación, que es gracias a este y que es gracias a este señor. Bueno, ¿y qué es ese proceso de transporte? Cuando se ha absorbido a través del tubo digestivo, ¿sí? Pues esas moléculas, bien sea las moléculas más pequeñitas, porque acuérdense que lo que hacemos es degradar todo a los monosacáridos, a las estructuras cada vez más pequeñitas, aminoácidos, esas proteínas grandes, esa milanesa que se comieron, se convierten en aminoácidos que al final van a ser absorbidos, pero que al final pues obviamente necesitan ser distribuidas a través de todo el cuerpo. Quizá de las moléculas más importantes es la glucosa. La glucosa necesita, o sea, se absorbió, está en la sangre, así como está este muñequito, pero necesita entrar dentro de las células, ¿sí? Entonces, ahora, esta misma energía de la Tierra va a ser un proceso que podemos acapararle un poco a eso que llamaban transporte. O sea, no basta con el solo hecho de que tú hayas, a través del proceso de transformación de todas esas enzimas pancreáticas que disuelven todo ese alimento en estructuras cada vez más pequeñitas, que sean absorbidas, por supuesto, no es lo único que termina siendo el páncreas. Porque el páncreas tiene una función que se llama una función endocrina, donde va a sintetizar muchas hormonas. Dentro de ellas, la más importante es la insulina. La insulina lleva este proceso de transporte, o sea, se fue absorbido toda la estructura a través de los cilios de las estructuras ciliares del intestino delgado, pero ahora necesita entrar dentro de la célula. Acá, esta función, que lo completa muy bien, es sintetizar insulina para que sea la llave de entrada de todas las moléculas de glucosa, para que esas moléculas de glucosa puedan entrar a través de unos receptores conocidos como GLUT4, en fin, punto final, que esos receptores, o sea, la insulina es como la llave a esos receptores para que permita la entrada a las células y las células pueden hacer todo el proceso metabólico, ¿sí? Si yo no tengo Qi, si yo no tengo Yang en vaso, el principal síndrome que se va o se da visto es un síndrome de insuficiencia Qi de vaso, que al final viene siendo un síndrome de agotamiento, que al final significa que, uno, que esa célula no está recibiendo la suficiente glucosa para llevar el ciclo metabólico a través de una cosa que se llama ciclo de Krebs. En el colegio lo vimos alguna vez. Ahorita ya está vallenatos para que uno aprenda eso, ¿sí? Pero es al final esto, lo mismo que decían los chinos. Entonces, el yang del vaso, que es el páncreas, termina siendo todo el proceso de transformación y transporte. Lo podemos asociar un poco así desde la medicina occidental. ¿Perfecto? Bien. Ahora, Camilo, entonces, ¿qué es eso del yin? O más bien, bueno, tú nos hablaste de esta función yang del vaso que tiene digestiva, que tiene que ver con el vaso que no es el vaso, que es el páncreas. Ahora vamos a hablar un poquito de la función yin, del vaso, ¿sí? La digestión tiene un proceso muy yin, ¿sí? Ese proceso yin hace referencia un poco más a esto. Hay un neurotransmisor que se llama 5-HT, que el 5-HT es la serotonina al final y al cabo, que viene derivado mucho del triptófano, ¿sí? El triptófano es un aminoácido, se consume y a través de un proceso químico pues, se va a producir en serotonina.
Bien, muy asociado a todos los procesos de felicidad y ¿sí? ¿Qué tiene que ver la serotonina entonces con el proceso digestivo? Uno, recordar un poco que la serotonina en gran parte no se sintetiza en el cerebro, se sintetiza en el tubo digestivo, en unas glándulas que se llaman glándulas neuroendocrinas, que están en la base de muchas glándulas tubulares pues, de todo el trayecto del tubo digestivo, por supuesto, ¿sí? Entender un poquito eso. Dos, no me crean a mí. ¿Qué tiene que ver la serotonina con la digestión? Aparte de que sí, ya entendemos que la serotonina, ustedes entran a Instagram y cualquiera que ponga cosas de serotonina y eso, entonces uno dice la serotonina tiene que ver con el proceso de alegría, de mantenernos felices. Y pues sí, es verdad. Pero ¿qué tiene que ver con la digestión? ¿Qué es lo que estamos hablando? Porque al final es lo que estamos hablando. Imagínense en ustedes que tiene que ver con algo muy sencillo. Y es que la serotonina, aparte de que sí, neurológicamente tenemos receptores allá en el piso del cuarto rentículo y bla, 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 y el cerebro no es que sintetice serotonina, el sistema nervioso también lo hace, pero en gran parte viene de acá, ¿sí? La serotonina lo que permite es dar esto, ¿sí? Ahora sí, estamos hablando del vaso que, ahí no dice chi, dice qué es el vaso. El vaso que es el vaso tiene que ver con este proceso que es la serotonina. La serotonina lo que me permite es mirar cómo eso que entró en el tubo digestivo va a circular o circula de manera muy rápida, con un muy buen ritmo, ¿sí? En la motilidad del intestino. No me crean a mí. Es más, hasta entren a Wikipedia y busquen serotonina y se van a dar cuenta que sí. Hay artículos científicos, pues obviamente mucho más grandes que hablan de esto, pero fíjense en lo interesante. Entonces la serotonina lo que va a regular es la velocidad con la cual un alimento que empecé a consumir empieza a transitar mucho más rápido o incluso, ¿sí?, se vuelve inclusive muchísimo más lento. Si yo tengo adecuados niveles de serotonina sintetizadas, voy a tener un adecuado tránsito. Si los tengo muy bajitos, pues lo vuelvo a tener obviamente muy lento, ¿sí? Que eso es lo que quiero que veamos. Ok, ¿qué tiene que ver la serotonina entonces con el vaso? Porque es que el vaso sintetiza la serotonina, pues no. No. ¿Quién dijo eso? Yo no dije eso. Yo dije el tubo digestivo. Pues sí. Entonces, ¿qué tiene que ver el vaso? ¿Qué es el vaso? La serotonina, en un poco más del 90%, ustedes la encuentran en sangre, ¿saben cómo? Pegada a unas celulitas pequeñitas que se llaman plaquetas. Y eso no estábamos hablando como por acá, ¿sí o no? Oh, interesante, ¿no? Las plaquetas. ¿Y qué hace el vaso con las plaquetas? ¿O qué hace el vaso con todas las células sanguíneas? No es que las produzca al final y al cabo, como decía la tradición china, pero sí tiene la capacidad de regularlas, ¿sí? Y sí que tiene una importancia con respecto a las plaquetas. Regular la cantidad de plaquetas que van circulando por la sangre, ¿sí? Cuando cumplen el tiempo de vida media, dice el vaso, hey, venga para acá, señora plaqueta, usted no va a seguir circulando acá, usted ya se le acabó la vida, lo siento muchísimo, adiós. Entonces, fíjense en lo importante que tiene que ver acá, porque la serotonina, en más del 90%, eso es increíble, yo no sabía eso, ¿sí? Yo creo que sí me lo enseñaron en la universidad, o no sé. No creo, la verdad, para serles sincero, no creo. Esas son cosas que no nos enseñan. Ese detallito, de pronto para la medicina no es tan evidente, ¿sí? Para nosotros, fíjense, acá sí lo es. Entonces, leyendo un poco, entendí esto. El vaso no es que sintetice la serotonina, pero sí va a permitir la regulación de las plaquetas, que al final es el vehículo ¿de quién? De la serotonina. Entonces, cuando yo destruyo plaquetas, pues destruyo ¿en qué parte? Pues la serotonina al final y al cabo. Entonces, el vaso sí que tiene que ver con este proceso, ¿sí? Con el proceso yin de la digestión, si usted lo quiere poner como yin y yang, ¿sí? ¿Ok? El proceso digestivo. O sea, tiene que ver con la velocidad de que esto transite o que se vuelva pues demasiado lento al final del cabo. Bueno, mi nombre es Camilo Andrés Pinzón. Un gusto tenerlos ustedes un sábado. Espero que hayamos aprendido mucho, que se hayan divertido, que es lo más importante, y que vayamos aprendiendo muchas cosas. Esto a mí me voló la cabeza, literalmente, como dicen algunos, porque eran cosas muy interesantes que yo, la verdad, no tenía ni idea. Bueno, nos vemos la otra semana. Que les vaya muy bien. Chao, chao.